Hermanitas, buenos días para todas. Le damos gracias a Dios primeramente y gracias, hermanita Silvia, por tomarme en cuenta. Que Dios me las bendiga y bueno, vamos a meditar en esta mañana en Hechos 13, 32 al 33. Y en el contexto de este pasaje estamos viendo nosotros el primer viaje misionero de Pablo. Vemos cómo es que empieza con ese arduo trabajo que el Señor le ha encomendado. Y creo que en estos dos versículos, pensando yo, es bien importante entender de dónde surge el Evangelio y llevarlo nosotros tan claro y preciso cuando también, si aplicamos esto a nosotros, llevarlo a los que encontremos en el camino donde andemos y que sepan desde dónde viene este Evangelio de Jesucristo. Y nosotros nos encontramos con Pablo y Bernabé entrando en la sinagoga, ¿verdad? Situada en Antioquía, en Pisidia. Y entran un día de reposo, un día que nosotros llamaríamos sábado o el séptimo día. Ah, lo más posible que en este lugar no solo hay judíos, pero también prosélitos, aquellos gentiles que por una suma de dinero, de acuerdo a Mateo, se hacían judíos, o los hacían más bien judíos, porque dice la escritura en Mateo que, y ustedes que van por los caminos buscando hacer prosélitos, y después los llaman y los guían a condenación. Entonces, vemos nosotros dos grupos de personas ahí. Y nosotros nos preguntamos, por qué Pablo siempre llega a las sinagogas? Y es que ya ahí había gentiles, o sea, prosélitos. Él vino a este pueblo. También vemos judíos. Y después vemos que se va a extender a todos los gentiles que se encuentran fuera y que no pueden participar ni entrar en el templo. Pareciera que en la sinagoga se les daba la oportunidad de entrar a escuchar, pero en el templo había mucha restricción. Pero aquí vemos posiblemente prosélitos juntamente con judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque ya leímos este versículo y el versículo 16 dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces nos encontramos que Pablo y Bernabé están sentados, ¿verdad? En la sinagoga, están escuchando la ley, están poniendo atención a lo que se está hablando, los están observando, los recibieron amablemente. Y podemos ver también la sabiduría, el tacto que tiene Pablo para formar parte de ese lugar, llegar, sentarse, guardar silencio cuando es necesario. Pero Pablo también, cuando llega el momento de que le dan la oportunidad, vemos nosotros cómo él se levanta, ¿verdad? Pablo ha entendido que el Evangelio de Jesucristo es un tesoro y él después en Corintios lo va a decir de esta manera, el precioso tesoro. Y ese tesoro se debe dar con sabiduría y se debe dar con amor. Vemos nosotros cómo es invitado por los principales a compartir la palabra, o si tiene palabras para ellos. Y, y nosotros hasta este punto nos preguntamos, bueno, qué bendición de Pablo que es invitado. Pero a mi parecer, aquí como apenas está comenzando Pablo el ministerio, todavía no ha levantado tantos enemigos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo le dan la oportunidad y él no la va a desaprovechar. Nunca desaprovecha una oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y entramos en el versículo de hoy, el 32, que dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿Y por qué dice y nosotros también? Porque si vemos el versículo 31 está hablando de lo que están haciendo los apóstoles en Jerusalén, cómo es que ellos están predicando el Evangelio. Entonces él dice, nosotros también. O sea, ellos se unen a esta causa de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ya anteriormente nosotros hemos visto cómo Pablo comienza introduciendo, ¿verdad? Este tema más atrás en los versículos que ya se han leído sobre el Evangelio hasta llegar al Evangelio. Y lo hizo comenzando desde sus raíces. ¿Cuáles son las raíces del Evangelio de Jesucristo? Y todo comienza en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y se los quiere hacer notar, quiere que sepan que esta no es una enseñanza diferente a lo que ellos están esperando. Esto es el cumplimiento de lo que ellos comenzaron. Y los fue encaminando desde el comienzo del plan de Dios. Al escogerlos, cómo escogió al pueblo, cómo caminó con Abraham, cómo caminó con Moisés. Y sigue hablando Pablo. Y ahora les va a presentar a, a ellos, ¿verdad? Esta hermosa enseñanza que trae sobre el Evangelio de Jesucristo. Porque verdaderamente el Evangelio de Jesucristo ha venido no solamente para bendición del pueblo judío, pero para bendición de toda la tierra. Pero comienza en ese pueblo. Ese pueblo es bendito por él, es bendito para que bendiga, como dijo el capítulo 12 de Génesis, cuando le habló a Jehová a Abraham. Entonces, Pablo lleva por ese caminito, los lleva de una manera muy hermosa para que ellos entren y conecten y se den cuenta de la conexión que hay entre lo que comienza desde Abraham hasta donde están ahorita. Y dice Pablo, como los apóstoles en Jerusalén están haciendo esta obra, predican el Evangelio, lo cual él y Bernabé están haciendo en ese momento, en ese presente. Y algo a notar aquí es que el Evangelio de Jesucristo no es una idea vaga, no es algo que surgió de repente, no, trae raíces profundas que ellos tienen que conectar para que cuando crean, crean y sean firmes en lo que creen. Y no fue sacada de un libro ficticio, sino de la misma vida que Dios comparte con el pueblo judío, de la promesa que se hizo a ese pueblo. Entonces vemos que el Evangelio de Jesucristo tiene las raíces bien sólidas, bien profundas, que comienzan ahí, en el pueblo de Israel, en la religión o, sí, las prácticas judaicas. Por lo cual no podemos ir nosotros, ¿verdad? Por lo cual no pueden ellos ir así nada más y contarles y decirles de Jesucristo sin hacer toda esta observación. ¿Por qué? Porque Pablo en su sabiduría está hablando como si le fuesen a hablar a él mismo. Y vemos cómo es que están bien atentos ellos escuchando las palabras de Pablo. Dice el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa. Esa promesa es la misma promesa que nos dieron a nuestros padres. Es para ustedes, es para nosotros. Aquí y ahora entonces, ¿verdad? Nosotros, dice Pablo, por esa causa estamos reunidos entre ustedes y les anunciamos el Evangelio de esa promesa que venía desde la antigüedad hecha a nuestros padres a quienes ellos honraban en la sinagoga, y la cual es una promesa que en ese presente está verdaderamente siendo cumplida con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Ahí se culmina esta promesa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito también en el Salmo segundo. Y sí, porque si vemos el Salmo segundo en la palabra de Dios, ahí también cae el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios la cumplió para ellos, por ellos, y como
bendición viene a recaer también en los prosélitos y en todos nosotros los gentiles que estábamos fuera del templo, que no podíamos ni teníamos parte, incluyéndonos nosotras. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue cumplido? Pues sencillamente nos dice el contexto que por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, lo cual lo declara el mismo Salmo que tenemos también nosotros en la palabra de Dios. Es una promesa que abarca el pasado, el presente y también sigue extendiéndose hacia el futuro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo aplicamos estos dos versos a nuestra vida? Qué bendición tan grande, hermanas mías, tenemos nosotras cuando escudriñamos verdaderamente la palabra de Dios, cuando encontramos en ella la vida, cuando nos damos cuenta que el Evangelio tiene raíces profundas, viene desde tiempos antiguos y cómo se va cumpliendo esa promesa hasta llegar a nosotras y cumplida a su debido tiempo y dio comienzo. ¿Dónde dio comienzo? En ese pueblo a cual se le dio la promesa, con la finalidad de que fueran benditas todas las naciones. Entonces, las raíces del cristianismo, las raíces del ser hijos de Dios a través de Jesucristo, montan al pueblo de Dios, comenzando con esa promesa de Abraham, el cual hemos nosotros recibido en esos tiempos. Y de gracia también debemos, como Pablo, compartirlo de esta misma manera. Y también cuando lo compartamos debemos de explicar bien de dónde surge el Evangelio, no a la ligera, con sus raíces profundas. ¿Para qué? Para que los oyentes puedan entender que es un plan de Dios desde tiempos antiguos. Es un plan de Dios que se nos ha dado como una bendición grandísima, que empezó en ese pueblo y termina con todos los que quieran ser parte ahora del pueblo de Dios. Así que gloria le damos a Dios por ello, porque por esa promesa, miren, nosotras estamos sentadas y nos reunimos y alabamos a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos aún no posiblemente conocen el Evangelio a tal profundidad. Tal vez saben que Jesucristo murió por nosotros, pero es todo. Pero que el Señor nos ayude a nosotras, así como a Pablo, ¿verdad? A ir expandiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ser precisas cuando nosotros llevamos el Evangelio de Jesucristo, ese precioso tesoro que tenemos, que llevamos con nosotras y que es con el fin de dar salvación al hombre y que venga y se goce con su Padre. Que el Señor me las bendiga, mis hermanitas. Muchas gracias por la bendición.